Buenas tardes, bienvenidos. Damos inicio a la videoconferencia sobre las técnicas de estudio para inglés y biología para bachillerato. Le damos la bienvenida a los estudiantes presentes acá en Sabanilla y los centros que en este momento están conectados. Nos acompañan el día de hoy la coordinadora del área de inglés, Argeri Gómez, bienvenida. Gracias. Y el compañero del área de ciencias y biología, Isaac Camacho. Pues bueno, la dinámica de la actividad sería tocar ciertos puntos de interés en cuanto a las temáticas, la preparación para lo que es inglés y por supuesto para biología. Vamos a tener un espacio donde cada uno va a hacer su presentación y posteriormente un espacio de consultas. Así que bueno, bienvenidos, espero que lo disfruten y damos inicio a la videoconferencia. Bueno, buenas tardes. Como lo dijo mi compañera, el día de hoy lo que les voy a presentar pues son técnicas básicas que ustedes pueden aplicar a la hora de estudiar el idioma inglés. ¿Por qué es que debemos estudiar inglés? Bueno, el inglés hoy en día se ha convertido en una herramienta sumamente útil en cualquier campo que una persona pues lo vaya a ver. La forma más fácil de aprender inglés pues va a ser viéndose involucrado en un ambiente donde solamente se habla inglés. Ejemplo de ello es que muchas personas viajan a los Estados Unidos o a otros países donde se habla inglés para poder aprender el idioma. Pero el caso de nuestros estudiantes es que ellos necesitan aprender inglés porque es un requisito para adquirir bachillerato. El inglés además es una herramienta laboral. Si ustedes han hablado con otras personas, van a saber que el tener inglés es un plus o un extra, que más que un extra se está convirtiendo en un requisito. Si bien es cierto, el inglés que se maneja en el colegio no tiene un nivel tan elevado, el inglés es una base para que en el futuro, si lo desean, van a poder ahondar en conocimientos y van a poder tener un mejor nivel. Además va a ser una herramienta personal. Muchas personas viajan a otros países y lo tienen como medio de comunicación el idioma. Tenemos que recordar que si bien el inglés no es el idioma más hablado en el mundo, pero sí es el idioma universal. Ahora bien, entremos a hablar por qué cuáles son las técnicas en las que yo debo incurrir para poder estudiar inglés dentro del CONET. Recordemos que la asistencia de los estudiantes en el CONET es totalmente libre. El estudiante decide si va o no va a lecciones. El requisito para obtener bachillerato pues no es solamente aprobar 5 materias, sino que el idioma inglés, en nuestro caso, y no el francés, es un requisito más. Tenemos que entender también que el inglés va a ser un proceso. Un estudiante desde que ingresa a 7º año tiene que empezar a adquirir cierto nivel de inglés hasta llegar a 5º. No podemos permitir que un estudiante de 5º año pues venga sin bases. ¿Okay? Todo se empieza desde 7º año. Si bien es un proceso y el proceso se tiene que ir trabajando a poquitos pero de manera constante. Algo que los estudiantes a veces tienen mucho problema, mucha dificultad es con el miedo a hablarlo. La vergüenza que el estudiante, en general el tico tiene de aprender inglés es de equivocarse y de no tener la pronunciación correcta. Pero esto es un grave error que todos cometemos y todos los que hemos aprendido inglés hemos fallado en el inicio. Nadie nace aprendido excepto que sea un nativo, ¿verdad? Entonces, hay que perder este miedo de aprender inglés, de cómo se pronuncia una palabra y entender que es un proceso, de que yo tengo que ir poquito a poco y poquito a poco voy a ir mejorando. Ahora sí les quiero hablar sobre las estrategias que el estudiante que asiste al CONET debe tener. Vamos a tener 2 tipos de estudiantes en el CONET, los que asisten a lecciones regularmente y los que no, que tienen solamente el material de apoyo. No hablo solamente de antologías, sino los videos y links y demás que pueden tomar ventaja de. Es importante que el estudiante lleve la lección estudiada. A inicio de cada semestre, en el CONET se le va a entregar un cronograma que usted va a poder tener con claridad qué tema se va a ver durante esa semana. Es por ello que el estudiante va a tener que sentarse y con suficiente tiempo, tratando de acomodar entre todos sus quehaceres, sacar los temas más importantes de esa semana. Por ejemplo, si durante esa semana tiene que ver
los días, meses, colores, pues es mejor que saque el tiempo, que se siente a estudiarlo, para que cuando llegue a lecciones ya va a tener una idea adelantada de lo que el profesor va a hablar. Una vez estando dentro de clases, es importante que el estudiante pueda preguntar cuanta duda le vaya surgiendo. ¿Okay? El profesor está para solucionar las consultas, para atender todas las dudas, y es importante que el estudiante no se vaya a quedar callado, que si tiene alguna consulta, pues que la vaya a hacer. También es bueno que hagan absolutamente todas las prácticas que el profesor diga. Algunas veces como docentes no nos alcanza suficiente el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros seleccionamos las prácticas que mejor se adecúen al tema, pero estas prácticas deben realizarlas, y una vez que las realicen también van a tener que consultarla con el profesor. Si hay algo que no entendió, si la tuvo mala por algo, lo mejor es que se siente con el profesor, que le pregunte: profe, no entendí aquí, por favor, se puede devolver, para tratar de sacarle el máximo provecho al tiempo que se encuentre con el docente. ¿Okay? El asunto de las prácticas, a veces los docentes quieren reforzar un poquito, dando prácticas extras, y esto también es bueno. Entonces, como estudiante no se quede solamente con lo que la antología tenga, sino que revise este otro material. Si no le da tiempo a hacerlo dentro de clase, lléveselo a la casa, hágalo, y a la semana siguiente pues puede traerlo y consultarle al docente para que no quede con las dudas. Cuando tenga algo incorrecto, no solamente borre y escriba, sino que también lo más recomendable es que usted vuelva a hacer esa práctica para ver si vuelve a cometer el error. En inglés es muy dado que hacemos las cosas por repetición. Nos aprendemos una palabra y tendemos a repetirla de forma sucesiva. En inglés lo que hay que hacer es entender por contexto. Eso es lo que siempre trato de decirle a mis estudiantes y ahorita a los tutores. Debemos enseñar a que el estudiante comprenda el inglés, que interprete el inglés como un idioma. No siempre van a saber cada una de las palabras, pero van a tener que contextualizar. Y dentro de las prácticas no es simplemente llenar espacios o simplemente llegar y traspasar respuestas sin entender por qué es que lo estoy haciendo. Ahora bien, tenemos el otro tipo de estudiante, que es el que no va a poder ir a asistir a lecciones, por el trabajo, por el hogar, estudios extras, ¿verdad? En fin, si usted no puede asistir, las siguientes son recomendaciones para usted. Dedique a tener un lugar apto para estudiar. Mi papá siempre me decía: el lugar en el que usted tiene que estudiar no tiene que ser suficientemente cómodo para usted, porque se va a sentir tan cómodo que es probablemente que se relaje de más, y al relajarse de más, pues puede que se duerma. Entonces tiene que ser un lugar cómodo, un lugar ordenado, un lugar dedicado para estudiar. En el momento que usted se dedique a estudiar, comuníquelo a su familia, si está ahí, comuníquelo a sus amigos o a las personas cercanas que estén, para que usted pueda tener una concentración adecuada y no se vaya a ver interrumpido. Además, adquiera todo el material que el CONED le brinde. Sean antologías, sean copias, sean cuadernillos complementarios, los links, los videotutoriales. Este tipo de material lo que va a hacer es reforzarle a usted el conocimiento que no solamente va a encontrar en la antología. ¿Okay? Todo este tipo de material le va a ayudar bastante. Es otra cosa importante que en inglés trato de recomendársela a mis estudiantes, es que tienen que tener por obligación un diccionario. Y si no hay un diccionario, que ahora la forma más práctica pues es tener en el celular un traductor. El traductor es la forma más rápida en la que ustedes van a poder solucionar un vocabulario. Recordemos que si no manejamos un buen vocabulario en inglés, no vamos a poder contextualizar el idioma y por consiguiente no vamos a comprender la lengua. ¿Okay? Como les hablaba del vocabulario, hay que sacarlo continuamente. No podemos dejar que un vocabulario en inglés se nos vaya a juntar. El problema de los estudiantes, y específicamente ahorita me voy a enfocar en quinto año, es que el Ministerio de Educación nos pide 14 temas distintos de bachillerato.
y en los 14 temas distintos hay 14 vocabularios distintos, los cuales se empezaron a ver desde que están en 7º año, por eso les decía que es un proceso. Si el estudiante deja todo para 5º año, y en nuestro sistema, que son 6 meses, imagínense la cantidad de palabras que intentarían, digo intentarían porque no van a lograr aprenderse. O sea, son 14 temas y revueltos, comida, revuelto con arte, revuelto con ciencia, con enfermedades, entonces es muchísimo. Por eso el vocabulario tiene que irse sacando de forma constante. Cuando usted tenga el material, saque el vocabulario básico, no va a tener que sacar absolutamente toda palabra, porque si no va a ser imposible que usted se aprenda esa cantidad de palabras. Inclusive nosotros como docentes, a veces se nos va alguna palabra porque no podemos manejar todo el vocabulario. Se nos van palabras en español, ahora imagínense en inglés, que es nuestra segunda lengua. ¿De acuerdo? Otra forma también que me gusta a mí sugerirle a los estudiantes es que utilicen un subrayador. Cuando estén dentro de una antología, dentro de un texto, una práctica, principalmente si son lecturas, vayan subrayando todas aquellas palabras que ustedes consideren que son importantes. Y las que no saben, pues con mucha más razón. Pueden hacer uso de hojas de color, uso de carteles, de fichas, en fin. O sea, cada quien a su técnica y va a poder aprender así el vocabulario. A las personas que son auditivas les sirve mucho decir la palabra en voz alta. Aunque en inglés, el inglés dentro del CONET no se evalúa de manera oral, sí es importante que las personas que sean auditivas pues practiquen de esta manera. Claro, que no se vayan a enfocar solamente en esta técnica, porque si no, a la hora de los exámenes sí van a tener un poquito de problema. Pero pueden usar esta, los que son visuales pueden hacer un Pictionary, ¿verdad? A través de dibujos, que es la forma más fácil de aprender. Así aprenden los chiquitos. Recuerden que ellos empiezan señalando y empiezan a decir cómo se llaman las cosas. El hacer un Pictionary les ayuda a aprender vocabulario, pero si usted no tiene el tiempo, hágala con estas otras técnicas que tengo. Saque la lista de verbos y repásela de manera constante. Los verbos se ven desde 7º hasta 5º año sin cesar. Yo sé que para los estudiantes tiende a ser algo agobiante la cantidad de verbos que nosotros les ponemos a estudiar en presente, en pasado, en presente progresivo, en presente participio, en gerundios, etcétera. Pero si ustedes empiezan desde que están en 7º a organizarse con las listas, cuando estén en niveles superiores no se les va a hacer tan difícil. Entonces, de manera constante, lo mismo que el vocabulario, ¿verdad? El verbo es la acción central de la oración. Si no sabemos el verbo, pues difícilmente vamos a entender lo que la oración nos está diciendo. Revise las prácticas del libro, y si usted no tiene a alguien conocido, no puede hacer uso de un compañero, de un tutor, etcétera, revise las hojas de respuestas que trae las antologías. Así usted se va a poder autoevaluar. Y una de los consejos que yo les recomiendo a los muchachos es que cuando hacen prácticas, si ustedes están seguros que las hicieron bien, agarren hojas aparte y las vuelven a copiar, como si ustedes estuvieran evaluando. Entonces, se van a autoevaluar y van a empezar a marcar las que están buenas y las que están malas, como si fuera un examen. Así ustedes van a notar en cuál parte están fallando y en cuál parte ustedes pueden seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, esta es una manera como jugar escuelita, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces van a poder evaluarse y van a poder medir en dónde están más flojillos y en dónde están pues bastante bien. Esto era parte de lo que les estaba comentando, el reproducir las prácticas en hoja aparte. Si tienen a alguien que se las puede escribir, háganlo para que les sea más cómodo. Si pueden cambiar ciertas palabras que no influyen en el significado o en el uso que se le esté dando a esa práctica, también háganlo para que no sea tan repetitivo. Dentro de las recomendaciones generales que podemos encontrar, el estudiante del CONET, y no solamente el estudiante del CONET, cualquier estudiante tiene que creer firmemente en sus capacidades, tiene que fijarse una meta y tiene que luchar por alcanzarla. La mayoría de nuestros estudiantes son personas que tienen años de haber dejado los estudios, y la motivación que los hizo entrar nuevamente al sistema no deben de perderla.
Los docentes estamos para ayudarles y el CONED está para ayudarles, pero ustedes mismos son los que tienen que marcar su meta y tienen que luchar por ella. Deben ser muy disciplinados porque el sistema CONED está hecho de manera que el estudiante sepa lo que tiene que hacer sin que alguien esté encima diciéndoles lo que hay que hacer, como los muchachos de colegios diurnos y ciertos nocturnos, que el profesor constantemente tiene que estarle diciendo qué tiene que hacer, cuándo tiene que traerlo, por favor hace silencio, ponete a trabajar, ¿ok? El estudiante aquí se está prácticamente por sí mismo. Evite las distracciones, evite si está estudiando, evite el teléfono, excepto que sea en este caso para traducir vocabularios, evite el sonido del televisor, del radio, pida ayuda a sus familiares, pida comprensión, ¿verdad? Perdón, ustedes están nuevamente retomando y lo que ustedes necesitan pues es seguir adelante. Hay que estar descansando. Yo en mi otro trabajo, que es con estudiantes entre los 15 y los 17 años, hay papás que me dicen, bueno, lo voy a poner a estudiar 3, 4 horas seguidas, pues no es tampoco recomendable. Recuerden que nosotros tenemos, la curva de aprendizaje, tenemos picos cuando el chiquillo dice me siento embotado, pues es que ha tenido tanto, ¿verdad? Que no es recomendable seguir estudiando porque lo que siga de ahí ya no se le va a pegar. Entonces tome ciertos descansos. Cada persona es diferente, yo no puedo decirle si son 2 horas, no puedo decirle que es una, ¿verdad? Usted tiene que ser consciente y decir, ok, ya me siento agobiado, voy a ir a descansar, pero el descansar no es ir a agarrar el teléfono, no es ir a ver una película, ok, es distraerse, principalmente lo que son los ojos. Entonces trate de descansar. Dedique mayor tiempo a la materia que a usted se le va a dificultar más. Tendemos a veces a estudiar más constantemente un mismo tema, tendemos a estudiar algo que se nos hace sencillo, a practicarlo bastante, y sí, pues está bien que lo practiquemos, pero cuando nos topamos con la parte que es un poco más difícil, ahí es donde nosotros nos desconcentramos y preferimos devolvernos a la parte sencilla y preferimos nosotros continuar. ¿De acuerdo? Entonces, a la parte que mayormente se le dificulta, lo mejor es continuar dedicándole mayor tiempo. También no es bueno estudiar si usted recién ha comido. Cuando nosotros, ¿verdad? En algunas ocasiones comemos y lo que nos da es un sueñito, comúnmente le decimos que es la marea alcalina, ¿verdad? Entonces, esto no es bueno. La digestión lo que hace es que empieza a disminuir la capacidad de concentración, ¿verdad? El organismo se está dedicando a otra función, entonces pues debemos darle el espacio. Entonces, si usted lo que está en un descanso, coma algo ligero, si es bueno y retoma sus estudios, pero si lo que va es a cenar, a desayunar, a almorzar y es algo pesado, lo mejor es que haga su digestión, que descanse y luego sí se va a poner a estudiar. No vayan a estudiar comiendo. Algunas veces tendemos a hacerlo pues para ahorrar tiempo, ¿verdad? Pero no, si usted lo que necesita es algo que le vaya a matar la ansiedad, puede hacerlo, un vasito con agua o algún tipo de chips que le puedan matar la ansiedad, pero no comer algo pesado. Ideas para incrementar el vocabulario. Les voy a presentar ciertas ideas que tal vez les sean útiles para que ustedes puedan incrementar el vocabulario. El vocabulario es la parte central del idioma. Si una persona no sabe el suficiente vocabulario, no va a poder manejar el idioma. Y nosotros, cuya finalidad va a ser el examen de bachillerato, aunque haya cambiado el programa, de aquí a que cambie el programa para 5º año van a pasar algunos añitos. Entonces, en lo que nos queda, nosotros tenemos que saber que el examen de bachillerato va a ser pura comprensión de lectura. Si un estudiante no maneja vocabulario, no va a poder realizar un examen de bachillerato en comprensión de lectura. Entonces, estas estrategias les puede que les sea útiles y cada quien va a tomar para sí las que mejor les convengan. La primera va a ser escuchar música en inglés. Algunos no, puede que no les guste, pero ustedes pueden buscar su género, puede buscar usted la época, ¿verdad? Pero el escuchar música no es simplemente voy a darle play y ahí está la música sonando.
Si bien es cierto, pues ahí algo intentamos tararear, no es la idea. Deben ustedes usar su teléfono, la tablet, la computadora, la pantalla, como ustedes gusten, es poner la canción, ponerla a reproducir y empezar a ver las lyrics, ¿ok? La letra. Así usted no entienda por el momento lo que se está diciendo, pero usted va a empezar a relacionar de forma indirecta lo que la canción está diciendo, o por lo menos va a poder el video, y va a tener una idea de lo que se está hablando, y al mismo tiempo va a poder estar viendo la letra y va a poder entender un poquito de qué trata. No solamente se puede hacer con música, lo pueden hacer con películas. A los muchachos se les recomienda que vean una película con subtítulos, pero no en español. Pongan los subtítulos en inglés, y si no entendió la película, luego los pone en español, pero la idea es que ustedes asocien lo que se pronuncia con la palabra que se escribe. Eso también les ayuda muchísimo en la parte de escucha y en lo que es pronunciación. También pueden leer lo que es un libro sencillito en inglés. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando nos ponían a leer Blancanieves, Cenicienta, libros así sumamente sencillos. Una de las recomendaciones que les hago yo es que pueden tomar un libro que ya hayan leído en español y lo leen en inglés. ¿Por qué? Porque ya van a tener una idea de lo que trata. ¿Okay? Ya ustedes van a saber de qué trata el libro y no se van a perder mucho. A la par del libro van a tener que tener un traductor o su diccionario, como ustedes gusten. Yo hablo mucho del traductor porque es la forma más sencilla y más práctica de andar, porque siempre está en el teléfono. Entonces, van a poder leer su libro en el bus, en horarios de descanso en el trabajo, antes de acostarse, y cuando encuentren alguna palabra que ustedes no comprendan, pues simplemente la pueden sacar del traductor. Cada vez que tenga oportunidad, también lo que pueden hacer es sacar vocabulario, tomen una hojita aparte y vayan escribiendo palabras que ustedes recuerden para que les sea pues mucho más práctico el irse aprendiendo. Se acordaron, esta semana estuvieron estudiando el vocabulario de table manners, entonces en algún momento se acordaron de algún modal, se acordaron de fork, entonces sacan una hojita, ok, tenedor se decía fork, y lo escriben. Eso es bastante útil. Y también utilice cada uno de los recursos que el internet nos ofrece. Esta página que tienen ahí en sus pantallas se llama Duolingo. Esta página les puede ayudar a ustedes a mejorar y, ¿por qué no?, a empezar a meterse con el idioma inglés. Lo pueden utilizar desde sus pantallas, lo pueden utilizar desde su teléfono como una aplicación, la pueden descargar. Ahí vienen varios idiomas a los que ustedes pueden tener acceso, pero en nuestro caso nos interesa inglés, entonces ustedes simplemente ahí les piden cuál va a ser la lengua que ustedes desean aprender, y ustedes van metiendo sus datos y van involucrándose y van a ver que es bastante entretenido. Entonces, esta es solamente una. El internet nos ofrece cientos de páginas que ustedes pueden tomar ventaja. Vienen listas de verbos, listas de vocabulario, ustedes pueden sacarlo. Si el profesor no le da tiempo o no les pone vocabulario del tema que usted está viendo, usted puede meterse en internet y qué sé yo, es vocabulario de deporte, entonces pone vocabulario de deporte y ahí les va a salir las palabritas, ¿verdad? Sí quiero pues que quede bastante claro, ¿verdad?, que la idea de estudiar dentro del CONET es haciendo una parte mía fuera de la institución. El CONET está diseñado para que ustedes puedan estudiar por ustedes solitos. Claro, los profesores somos un apoyo y todo el personal va a ser un apoyo, pero ustedes tienen que tomar en cuenta que el material está hecho para que ustedes puedan desarrollarlo por ustedes mismos en la casa. Este tipo de técnicas, este tipo de herramientas que les brindamos dentro de la institución, pues les va a ayudar a ustedes a mejorar el nivel que cada uno vaya teniendo. No sé si habrá algún tipo de dudas, comentarios de algunas de las sedes que nos están acompañando.
ingresar acá, cuando ustedes ingresan a la página www.duolingo.com, les va a pedir que creen un perfil, que accesen con una cuenta y van a ver dos tipos de estudiantes. Acá está el que va a empezar desde cero, que sería introducción, y aquí está el que quiere hacer una prueba de nivel. Yo voy a ingresar al que dice introducción, que empieza desde cero, y viene la lección 1. Como ven, yo no voy a poder avanzar ni a la 2 ni a la 3 hasta que yo no apruebe la lección 1. Le damos empezar ahí y dice, escoge la traducción de mujer, y me dan las 3 opciones. Lo que les comentaba hace un ratito, vean que viene la palabra junto con la imagen, que es realmente bueno, el asociar palabra con imagen en los 3 sentidos. Si yo me equivoco, el sistema me va a decir que se encuentra equivocado, ¿ok? Pero si yo acierto, él me va a decir right, me va a decir correcto, ¿ok? Le voy a dar calificar y me dice que la respuesta es correcta. Le doy al sistema continuar y viene nuevamente. Escoge la traducción de niña. Si me equivoco, ok, ahí viene la traducción, perdón, la pronunciación. Escuchemos. Ok, dice woman, aquí va a decir man, y aquí girl. Si ya me decidí por la respuesta, le doy calificar. Y van a poder ver que acá empieza a tener un progreso, ¿ok? Le sigo dando continuar y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahí cuando ustedes vayan a hacer el tipo de a personalizar la página, va a decir si usted lo que quiere es estudiar 5 minutos diarios, si lo que quiere son 10, y ahí viene la cantidad. Si lo que necesita es ser constante, lo que les hablaba de la disciplina, la que agarren un ratito todos los días es bastante importante, y que ustedes puedan tenerlo en su teléfono. Pues yo creo que no es tan difícil agarrarlo a la hora del receso, que puedan tener en el trabajo o en la casa, que hagan un ratito y que ustedes puedan hacer uso de estas páginas. Esto lo pueden tener en su teléfono, como les dije, en una tablet, en la computadora, pueden tomar ventaja de... Vamos a continuar ahora con la materia de biología. En esta ocasión vamos a desarrollar algunas estrategias, al igual que inglés, para tener una propiedad y poder repasar los contenidos de la prueba de bachillerato en la materia de biología. Se han desarrollado algunos contenidos, y después de los contenidos vamos a desarrollar algunas preguntas tomadas algunos de las pruebas de bachillerato, y la idea en esta ocasión es que ustedes como estudiantes logren identificar palabras claves que les ayuden a desarrollar la prueba. El primer contenido que vamos a desarrollar es el de moléculas orgánicas. Recuerden que una molécula orgánica es una molécula que está formada químicamente por elementos, y el principal elemento es el elemento carbono. No necesariamente las moléculas orgánicas van a estar formadas solo por carbono, sino que tienen además otros elementos químicos. ¿Cuál es la importancia de desarrollar este tema con relación a la prueba? Que es, primero que todo, es el primer contenido que se va a desarrollar, entonces ustedes necesitan iniciar la prueba con bastante seguridad, por eso se va a desarrollar este primer contenido, además que son bastantes preguntas que vienen de este tema en la prueba. Bien, vamos a desarrollar algunas de las moléculas orgánicas que forman nuestro cuerpo. La primera molécula que vamos a desarrollar es los carbohidratos, y en este esquema lo que se les presenta son palabras claves que ustedes deben de identificar en la prueba, y lo más importante, relacionar cada una de las palabras con cada molécula. Entonces vamos a iniciar, como les dije, con carbohidratos. Químicamente, los carbohidratos están formados por CHO. Recuerden que ustedes deben dominar alguna nomenclatura química, como algunos elementos muy básicos. En este caso, CHO significa carbono, hidrógeno y oxígeno.
¿de acuerdo? Además, las moléculas, los carbohidratos son llamados azúcares o también son llamados glúcidos, son llamados hidratos de carbono. Esas tres palabras ustedes tienen que identificarlas en los textos o en los enunciados de la prueba. Además de los carbohidratos, se puede decir que están formados por almidón y glucógeno y que aportan energía a corto plazo. Esas serían las palabras claves que podemos identificar y relacionar con el tema de carbohidratos. Vamos a continuar con la segunda molécula orgánica. Antes de continuar con la segunda molécula, vamos a identificar tres clasificaciones de lo que son carbohidratos. Y en este caso, ustedes el día de la prueba deben reconocer todos esos nombres y recordar que los carbohidratos están divididos o se caracterizan por una división en tres tipos. Recuerden que un carbohidrato es una molécula de azúcar. Entonces, en este cuadro lo que se les presenta a ustedes es la clasificación de los carbohidratos con el prefijo mono, di y poli. Si es mono, significa que están formados por una molécula de azúcar. Si son dos, lógicamente están formados por dos moléculas de azúcar. Y poli significa que son muchas moléculas de azúcar. Y ahí tenemos los nombres de cada una de esa clasificación. Monosacáridos podemos mencionar la glucosa, la ribosa, la fructosa y la galactosa. Si son disacáridos podemos indicar la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y si son polisacáridos, algunos ejemplos son el almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno. Ahora vamos a continuar con la segunda molécula, que es los lípidos. Recuerden que los lípidos son relacionados con lo que es las grasas. Químicamente están formados por CHO, pero además dentro de su estructura química pueden tener nitrógeno, azufre y fósforo. Las palabras claves para identificar en la prueba si se trata de una molécula llamada lípido, podemos mencionar los triglicéridos, los fosfolípidos y el tejido adiposo. Recuerden que los seres vivos, especialmente los mamíferos, almacenan el tejido adiposo, o sea la grasa o los lípidos, debajo de su cuerpo. Y eso les permite tener a algunos animales una reserva de energía que les permite evitar la pérdida de calor. Al igual que los carbohidratos, los lípidos se pueden clasificar. En este cuadro lo que se les explica es la clasificación de los lípidos en tres grupos: aceites, grasas y ceras. Un triglicérido, el nombre proviene de que es la unión de tres ácidos grasos con una molécula de glicerol, de ahí el nombre triglicérido. Otro componente que es muy importante para que ustedes relacionen los lípidos en la prueba de bachillerato es fosfolípidos. Recuerden que un fosfolípido es una capa de grasa que forma la membrana celular. Entonces, recuerden relacionar siempre lo que es capa de grasa, membrana celular con la palabra fosfolípidos. Y por último tenemos los esteroides sexuales que formados por el colesterol, las hormonas, el estradiol y la testosterona. Una de las moléculas más importantes para los seres vivos es las proteínas. Al igual que los lípidos y los carbohidratos, en la prueba se pueden identificar palabras claves que les ayuden a ustedes a desarrollar la pregunta de la mejor manera. ¿Cuáles son esas palabras claves? Bueno, químicamente las proteínas están formadas por CHO. Recuerden que en los lípidos dijimos CHO. En este caso vean que la diferencia es muy sencilla de reconocer. Están formadas por CHO y además pueden tener P y S. P significa fósforo y S significa azufre. Una de las palabras que en general siempre se desarrollan en las pruebas de bachillerato es la palabra aminoácidos. El aminoácido es una estructura que forma las proteínas. El nombre aminoácido se deriva de la estructura química que es un grupo amino con un grupo carboxilo. Además,
Dentro de las palabras claves también está la palabra enlace peptídico. Un enlace peptídico es un enlace precisamente que logra unir un aminoácido con otro. Y generalmente las proteínas son las moléculas orgánicas que más funciones cumplen en el organismo. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, ahí se pueden mencionar funciones de transporte, hormonales, estructurales y de defensa a enfermedades. Y a continuación les presentamos la otra molécula, que en este caso vamos a desarrollar la molécula orgánica llamada ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se dividen en dos grupos, el ADN y el ARN. ¿De acuerdo? La diferencia fundamental en cuanto a esas dos moléculas es la letra que está en el centro. Recuerden que el ADN y el ARN se nombran de acuerdo al tipo de azúcar que está formado. Entonces, ADN significa que la molécula, que el azúcar que está formado, que lo forma, se llama desoxirribosa. Y ARN significa que el azúcar que forma el ARN se va a llamar ribosa. Además de eso, hay otras características que son muy importantes de reconocer en la prueba, como las siguientes. El ADN va a tener una estructura o una cadena doble. Además de eso, recuerden que cada ácido nucleico está formado por 4 bases nitrogenadas que se representan con letras: adenina, citosina, guanina y timina. Específicamente para la prueba, ustedes lo que tienen que reconocer es la diferencia en cuanto a timina y uracilo. Si en el examen les hablan de timina, ustedes tienen que recordar que es ADN, y si les hablan de uracilo, es la molécula del ARN. Además de eso, vamos a tener la ubicación de cada uno de los ácidos nucleicos en la célula. Recordemos que el ADN está ubicado en los cromosomas, mitocondrias y cloroplastos, mientras que el ARN se ubica en el ribosoma, en el nucleolo y en el citoplasma. Y por último, las funciones de cada una de las moléculas. El ADN tiene que ver más con la herencia, con la transmisión de la herencia y la información genética y la evolución de las especies, mientras que el ARN se relaciona con la síntesis o formación de proteínas. Síntesis es una palabra que se utiliza mucho en la prueba también, para que ustedes recuerden. Síntesis siempre va a tener relación con el proceso de formación de alguna molécula. Con base en lo dicho hasta este momento, vamos a presentar algunas preguntas para que ustedes se familiaricen con la prueba y logren relacionar las palabras claves con las preguntas que vamos a tener. Entonces, vean la primera pregunta. Ustedes pueden analizar que es muy similar a las que ustedes se van a enfrentar el día de la prueba. Ahí hay 4 enunciados, hablan los 4 sobre moléculas orgánicas y les están preguntando cuáles se refieren a los carbohidratos. Entonces, ustedes recuerden tener mucha seguridad a la hora de realizar la prueba. Ustedes a simple vista pueden observar que la 2 es una de las que más van a poder recordar, porque habla de enlaces peptídicos. A la hora de realizar la prueba también es muy recomendable que ustedes tengan mucha propiedad para lograr diferenciar algunas propiedades y eliminar una de las opciones en las cuales ustedes estén totalmente seguros. Recuerden, con base en lo que comentamos anteriormente, que los enlaces peptídicos se relacionan con las proteínas. Entonces ya podemos analizar que la 2, el enunciado número 2, va a tener relación con lo que son proteínas. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles se refieren a carbohidratos? Recuerden que los carbohidratos están formados por CHO. Además de eso, están constituidos, dentro de su clasificación pueden clasificarse como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces, si ustedes analizan, la respuesta correcta sería la 1 y la 4. Ese es el tipo de análisis y ese es el tipo de relación que ustedes deben hacer el día de la prueba. Vamos con otra pregunta.
En este caso, quiero reforzar esta pregunta porque habla de componentes químicos. En la prueba se les va a hacer preguntas de funciones y componentes químicos. Ustedes tienen que tener muy clara la diferencia entre uno y otro. Las funciones responden al enunciado ¿para qué? ¿Para qué sirve? Con esa pregunta yo voy a poder saber si el enunciado habla de composición química o función. Y en este caso, componente químico es cómo está formado. Entonces son dos preguntas que ustedes pueden plantearse. Si el enunciado responde a ¿para qué sirve? Es una función. Y si el enunciado responde a cómo está formado, va a ser un componente químico. En este caso lo que hay que analizar es cuáles enunciados se relacionan con los componentes químicos de los lípidos. Es decir, en ese caso lo que quiere plantear el ejercicio es cómo está formado un lípido. Entonces vamos a leer para que quede más claro. El número 1 dice, algunos están constituidos por un par de átomos de carbono. Contienen además hidrógeno y oxígeno. Otros presentan fósforo, azufre y nitrógeno. Si ustedes observan ese enunciado, corresponde a la pregunta ¿cómo están formados? Entonces habla de un componente químico. El 2, si ustedes observan, habla más sobre una función de los lípidos o una característica. Igual que el enunciado 3 habla de una función de los lípidos, mientras que el 4 habla de cómo están constituidos los lípidos. Entonces en este caso la respuesta sería la 1 y la 4, respuesta B. Bien, ahora vamos con los carbohidratos. Vamos a leer el enunciado: componente básico de las membranas celulares, compuestos por CHO, componente estructural de las plantas, y las plantas y las algas lo sintetizan durante la fotosíntesis. Recuerden que durante la fotosíntesis se lleva a cabo un proceso denominado glucosa, y la glucosa es un carbohidrato. Además, las plantas están estructuradas por un carbohidrato llamado celulosa, que forma parte de la pared celular. Entonces, en este caso, los carbohidratos se relacionan con el enunciado 3 y el enunciado 4. Bien. Esta otra pregunta se relaciona con las proteínas. Vean que vamos a reforzar lo que se ha dicho de palabras claves. En este momento están preguntando por proteínas. Si ustedes observan, en el enunciado número 1 aparece la palabra azúcares, y ustedes tienen que estar muy seguros que cada vez que ustedes lean esa palabra en la prueba, el azúcar se relaciona con la molécula llamada carbohidrato. Por lo tanto, el enunciado 1 se descarta. Además, típicamente son moléculas de almacenamiento de energía. Recuerden que el almacenamiento de energía tiene que ver más con los lípidos. El enunciado 3, ¿cuál es la clave en el enunciado 3? Cumplen varias funciones. Recuerden que las proteínas son las moléculas que más funciones llevan a cabo en nuestro organismo. Por lo tanto, la 3 corresponde a un enunciado de las proteínas. Y el 4, ya lo hemos comentado varias veces, cómo las proteínas se estructuran químicamente y qué componentes forman las proteínas. Recuerden que están formadas por unos componentes llamados aminoácidos. Entonces, en este caso, la respuesta sería la 3, el enunciado 3 y el enunciado 4. Bien. Ahora, esta pregunta 5, vamos a analizar la diferencia entre el ADN y el ARN, según lo que se ha explicado anteriormente. Quiero que observen el enunciado número 1 y puedan relacionar la palabra clave o las palabras claves que podemos ver en ese enunciado. Recuerden que una de las funciones del ADN es la transmisión de la herencia y cómo la información genética se transmite de una generación a otra. Entonces podemos observar que el enunciado 1 se relaciona con el ADN. Y quiero que también observen las palabras claves del enunciado número 2. Ustedes están observando al final del enunciado, lo que dice es que este hecho indica que no es una espiral doble. De esta manera,
quiero que ustedes también observen cómo se pueden realizar las diferentes preguntas sin necesidad de leer el texto completo, porque muchas veces el texto completo o el enunciado completo, si yo lo leo, lejos de aclararme, más bien me va a enredar más, porque tiene precisamente palabras ambiguas que pueden generar confusiones. Entonces ustedes tienen que estar muy seguros de lo que han estudiado, poder subrayar las palabras claves y de esa manera descartar y obtener la respuesta correcta. Entonces vamos a revisar. Recuerden que el ácido, el ADN está formado por el azúcar llamado desoxirribosa y el ARN por la ribosa. Entonces en este caso recuerden que ácido desoxirribonucleico para el ADN y ácido ribonucleico para el ARN. En este caso la respuesta sería la B. Ahora vamos a analizar otra pregunta relacionada también con el ADN y el ARN. Observen cómo en este caso lo que trata de hacer el ejercicio es preguntarles a ustedes sobre las bases nitrogenadas tanto del ADN como el ARN. Recuerden que según lo explicado, vamos a tener una diferencia específica entre el ADN y el ARN. El ADN, dentro de sus bases nitrogenadas, va a tener la timina, mientras que en el ARN, la base nitrogenada específica que lo diferencia es el uracilo. Entonces, el enunciado número 1, ustedes observan que la palabra clave va a ser timina, mientras que en el enunciado 2 dice que es una cadena simple, larga y no ramificada. En ese caso, la palabra clave sería no ramificada y podemos observar que el enunciado 1 corresponde al ADN y el enunciado 2 a la ARN. La respuesta correcta sería la B. Bien, vamos a continuar con otro tema específico de los contenidos de biología para bachillerato, como es hacer una diferencia entre las células procariotas y las células eucariotas. Para iniciar, quiero decirles que ustedes en la prueba deben recordar lo siguiente. La célula procariota fue la célula que se formó de primero y luego se formó la célula eucariota. ¿Qué sí quiere decir eso? Que las células procariotas son las células menos especializadas, o sea, son más sencillas, mientras que las células eucariotas son células con ramificaciones, con estructuras más elaboradas. Este cuadro lo que les pretende es hacer una característica o una diferenciación entre la célula procariota y la célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia fundamental que ustedes no deben olvidar para la prueba de bachillerato? Específicamente la célula eucariota, la diferencia fundamental es que sí tiene un núcleo definido rodeado por una membrana, mientras que la célula procariota no tiene esa membrana, no tiene ese núcleo definido. Además, las células procariotas pueden vivir en condiciones más extremas que las células eucariotas. Vamos ahora a relacionar lo explicado con algunas preguntas de manera que ustedes puedan identificar las palabras claves de cada una. Además de eso, vamos a desarrollar la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. Específicamente, algunas de las características de la célula vegetal es que tiene una pared celular, que tiene cloroplastos, que posee vacuolas pequeñas y que generalmente tiene forma irregular. Además, recuerden que la célula animal es una célula heterótrofa. Eso significa que tiene que consumir alimentos para poder obtener energía, mientras que la célula vegetal es una célula autótrofa. Vamos ahora con las preguntas para que ustedes logren identificar las palabras claves de cada enunciado. El enunciado número 1, la palabra clave es sin una membrana. Ustedes pueden observar que
sin necesidad de leer el enunciado completo, pueden identificar que cuando les dice que no tiene membrana, lo que significa es que es una célula procariota. El enunciado 2 dice que carecen de núcleo definido y organelas membranosas. Eso significa que es una célula procariota también. En el enunciado 3 ustedes observan que es lo contrario, presenta un núcleo rodeado por una membrana, y recuerden que las células eucariotas tienen estructuras más elaboradas. Por lo tanto, siempre tienen que relacionar que la célula eucariota contiene animales y vegetales. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el enunciado 1 y el enunciado 2. Este tipo de preguntas es muy dado a que el estudiante se pierda, porque desde que lo empieza a leer, el estudiante siente que va a estar difícil. Pero quiero resaltar lo dicho hasta ahora, cómo ustedes en la prueba pueden desarrollar estrategias, y además de eso pueden, por medio de palabras claves, identificar la respuesta correcta. Vean que en el enunciado 1 no es necesario leerlo todo, porque yo puedo identificar el final del mismo. No está limitado por una membrana. Entonces, cuando ustedes estén realizando la prueba, es importante que tomen en cuenta ese tipo de estrategias. Ya sabemos que si no está limitado por una membrana, va a ser una célula procariota. Además de eso, todo lo que sea relacionado con cloroplastos, recuerden que el cloroplasto es una estructura específica de la célula vegetal. Entonces, recuerden que la célula vegetal es una célula eucariota específicamente. Ya sabemos que la 2 es un enunciado relacionado con la célula eucariota. En el enunciado 3, ¿cuál sería la palabra clave? Las vacuolas alimenticias se desplazan dentro de la célula cuando el organismo se mueve. Si el organismo se mueve y las diferentes partes de la célula se desplazan dentro de la misma, es porque el núcleo no está delimitado por una membrana. Por lo tanto, el enunciado 3 es de una célula procariota. Y recuerden que solo los organismos con células eucariotas producen meiosis. La meiosis es la producción de las células sexuales o gametos. Entonces podemos observar que en este caso los enunciados de las células eucariotas sería el 1 y el 4. Podemos observar otro tipo de pregunta que se relaciona con esta información. Otra cosa que quiero indicarles es que no se confundan el día de la prueba si a ustedes les hacen si tienen varias preguntas relacionadas con el mismo tema, porque eso puede ocurrir no solamente en la materia de biología. Además, quiero indicarles que no se confundan también si les da la misma pregunta que la anterior, la misma respuesta. Puede ser que coincidan las respuestas de un enunciado y otro. En este caso, lo que se les pide hacer es identificar las características de una célula procariota y una célula eucariota. La palabra clave en el enunciado 1 es dispersos. Por el citoplasma, recuerden que la célula procariota contiene toda la información genética dispersa en el citoplasma. Y en el enunciado 2, la palabra clave es que una membrana delimita la región central. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C, que habla de la célula procariota y la célula eucariota. A continuación, lo que vamos a ver es una pregunta relacionada con la célula vegetal y la célula animal, que de igual manera podemos identificar palabras claves para desarrollarlo de una mejor forma. En el enunciado 1 ustedes pueden leer que dice que tiene una membrana plasmática delgada. En el enunciado 2 habla de que presenta núcleo, que es una estructura que contiene los cromosomas. En el enunciado 3 presenta plastidios y principalmente la palabra clave es clorofila. Y en la 4 la palabra clave es pared celular. Con base en eso podemos observar que de las células vegetales el enunciado que se descarta es el 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B.
Uno de los temas que más problemas tiene a la hora de realizar la prueba de bachillerato es los famosos cruces o problemas de herencia, tanto herencia mendeliana, herencia no mendeliana y además cruces con respecto a los grupos sanguíneos. En este caso vamos a tratar de explicar de una manera muy sencilla cómo se desarrollan los cruces y cómo relacionarlos también con palabras claves de manera que ustedes logren identificar en la prueba la respuesta correcta. Con herencia mendeliana podemos hablar de 4 conceptos: gen recesivo, gen dominante, homocigoto y heterocigoto. Recuerden que la palabra homocigoto significa que los genes van a ser iguales, tanto en su característica recesiva como en su característica dominante. El heterocigoto significa que los genes van a ser diferentes. Además de eso, el gen dominante significa que es el gen que estando presente siempre va a prevalecer, y el gen recesivo es el gen que han ubicado en frente a otro carácter dominante no se manifiesta. ¿Cómo podemos relacionar esto con la experiencia y la vida cotidiana? Bueno, el gen dominante generalmente para las personas es, por ejemplo, el color de los ojos, que predomina el color café o el color negro de los ojos, mientras el gen recesivo sería un color gris, un color azul. Vamos a desarrollar algunos ejercicios para que ustedes logren identificar y realizar la prueba de la mejor manera. Además, recuerden que siempre en estos cruces de genética vamos a hablar de fenotipo y genotipo. El genotipo es la característica interna y el fenotipo es lo que vamos a observar del ser vivo, ya sea si la planta es alta, si el color de los ojos es verde o es negro, entre otras características que se analizan. Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Observen que habla de 2 líneas puras de plantas, una con característica alta y la otra con característica baja. La planta alta es dominante sobre la planta baja. Lo que ustedes deben identificar es la formación de los alelos. Recuerden que los alelos se desarrollan con 2 letras. Pueden ser mayúsculas ambas, pueden ser minúsculas o pueden ser una mayúscula y una minúscula. La clave de este ejercicio es leer que sean líneas puras. Líneas puras significan que los alelos no van a estar mezclados. Eso quiere decir que una línea va a ser homocigoto dominante y la otra línea va a ser homocigoto recesivo. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es formar los alelos. En este caso, recuerden que un alelo homocigoto dominante se forma cuando tenemos 2 letras mayúsculas y un homocigoto recesivo se forma cuando tenemos 2 letras minúsculas. La característica dominante la vamos a identificar con una letra mayúscula y la característica recesiva con una letra minúscula. En este caso vamos a desarrollar el cruce con un cuadro y lo más importante es identificar las respuestas que ese cuadro nos va a dar. Recuerden que las letras se van a trasladar al cuadro de manera que se ocupe primero la letra mayúscula y luego la letra minúscula. Recuerden que cada cuadrito de esa tabla vale un 25% y ustedes tienen que trabajar con una probabilidad. En este caso, si ustedes observan los resultados del cuadro, al ser líneas puras, podemos observar que todos los cuadros tienen la probabilidad de que sea heterocigoto para el genotipo y que la planta alta para el fenotipo. Recuerden que cuando un alelo dominante se manifiesta con otro alelo recesivo, específicamente el alelo que va a prevalecer es el dominante, de ahí el nombre. Entonces, en este caso, recuerden también que una letra mayúscula con una letra minúscula va a generar un alelo heterocigoto, por eso la respuesta sería que en este cruce el 100% de los individuos van a tener característica heterocigoto y en el fenotipo el 100% de los individuos van a tener plantas altas. ¿Por qué plantas altas? Recuerden que la letra T es la dominante y anteriormente habíamos indicado que la característica alta iba a llevar la T
mayúscula por ser dominante. Vamos a hacer vamos a explicar otro ejercicio para que quede más claro el tema de herencia mendeliana. Carlos Luis, agrónomo del pueblo, decide cruzar dos plantas de coco. Una de ellas es de semilla amarilla heterocigota, mientras que la otra planta es verde homocigoto recesivo. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a identificar primero los alelos y luego hacemos el cruce utilizando el cuadro. Como una será heterocigoto, podemos observar que vamos a poner una letra mayúscula con una letra minúscula y el otro alelo va a ser homocigoto recesivo. Por lo tanto, vamos a escribirlo con dos letras minúsculas. Seguimos utilizando la letra T. Como ya identificamos en el ejercicio, la letra T va a ser dominante. En este caso, el ejercicio no lo dice, pero recuerden que si una característica es heterocigoto y en este caso amarilla, ese alelo específico va a ser el dominante, y en el otro caso va a ser semilla verde homocigoto recesivo. Por lo tanto, ponemos dos letras minúsculas. Tenemos que revisar el cuadro, hacerlo con paciencia, tener mucho cuidado a la hora de unir las letras para que no hayan confusiones. En este caso, la respuesta se va a analizar de la siguiente manera. Observen que hay dos cuadros que son iguales y los otros dos de abajo tienen la letra T minúscula. Entonces, este ejercicio se interpreta de la siguiente manera. Para el genotipo, recuerden que es la característica interna, es decir, en el genotipo lo que tenemos que hacer es indicar si es homocigoto dominante o si es heterocigoto. Podemos observar que hay dos cuadros con una característica de letra mayúscula y letra minúscula. Eso significa que hay un 50% de que esa generación tenga característica heterocigoto. Y en la otra respuesta podemos observar que hay dos letras minúsculas para un total de 50%. Especial atención a la hora de interpretar este cuadro cuando es letras minúsculas. Recuerden que cuando las letras son iguales se identifica la palabra homocigoto, y si son minúsculas se identifica la palabra recesivo. Además, si son letras mayúsculas iguales se va a llamar homocigoto dominante, y la otra opción es que una letra sea mayúscula y otra minúscula. Además, para el fenotipo, recuerden que lo que importa realmente es analizar la primera letra. Si la primera letra va a ser mayúscula, vamos a tener la característica dominante, y si la primera letra es minúscula, vamos a tener la característica recesiva. Por eso, en este resultado vamos a observar que hay un 50% en el fenotipo de que las semillas sean amarillas y un 50% de que sean semillas de color verde. Vamos a pasar al otro ejemplo de herencia mendeliana para que quede más claro este tema. En este caso, el ejemplo 3 habla de que se cruzan entre sí dos plantas de guisantes. Ambas plantas presentan vainicas de textura lisa, pero se conoce que una de las plantas es en condición homocigoto dominante y la otra será heterocigoto. Recuerden entonces que cuando la característica es dominante vamos a tener letras mayúsculas, y en este caso, como es dominante homocigoto, vamos a tener doble mayúscula, y el otro alelo se considera que es heterocigoto. Recuerden que ya hemos dicho que cuando es heterocigoto vamos a tener la letra mayúscula con la letra minúscula. Seguimos utilizando la letra T. Vamos a observar el cuadro y las respuestas del ejercicio. En este caso podemos observar que al cruzar genes dominantes, homocigotos dominantes con genes heterocigotos, hay un 50% de probabilidad de que los genes sean heterocigotos y un 50% de que sean homocigotos dominantes. Pero podemos observar en este ejercicio que el fenotipo da un resultado del 100%. ¿Por qué un 100%? Porque recuerden que para el fenotipo solamente se utiliza la letra que está de primera. Si la letra es mayúscula,
es una característica dominante y si es una letra minúscula es una característica del recesivo. En este caso, todas las letras van a ser mayúsculas, por eso se considera que la característica que va a prevalecer es la de semilla lisa, que era la dominante. Ahora vamos a pasar con otro tema que es muy importante en la prueba de biología, como lo es la herencia no mendeliana. La herencia no mendeliana lo que trata de explicar es cómo se transmite la herencia a través del sexo de la persona, si es hombre o si es mujer. En este caso específico se relacionan dos enfermedades con herencia no mendeliana, como lo es la hemofilia y el daltonismo. De igual manera, se desarrollan ejercicios prácticos para tratar de identificar las probabilidades de que una persona o de que la descendencia sea con características hemofílicas o con daltonismo. Los dos cruces de las enfermedades se realizan de la misma manera, únicamente diferenciando la letra H si es hemofilia o la letra D si es el daltonismo. También es importante recordar que los alelos de la mujer se representan como doble X y los alelos del hombre se representan como XY. Estas enfermedades están relacionadas con el cromosoma X. Por lo tanto, para la mujer vamos a tener tres probabilidades: que la mujer sea portadora de la hemofilia, o sea que tenga el gen H mayúscula con H minúscula, que la mujer sea enferma, o sea con dos letras minúsculas, o que la mujer sea sana. Y en el caso del hombre solamente hay dos probabilidades: que el hombre sea sano o que sea enfermo. En este caso vamos a relacionar la enfermedad de la hemofilia con una mujer portadora y se casa con un hombre sano. ¿Cuáles son las probabilidades de la descendencia? De igual manera, lo importante en este caso es formar los cruces, identificar antes de hacer el cuadro cómo van a ser esos cruces. La mujer es portadora, entonces vamos a poner XH mayúscula con XH minúscula, y el hombre es sano, XH mayúscula con Y. Tenga mucho cuidado a la hora de realizar el ejercicio. Y este resultado en este cuadro se va a analizar de dos maneras. Primero es importante analizar cuáles son mujeres y cuáles son hombres, y luego relacionar si las personas o los resultados van a generar enfermos, portadores o sanos. Como podemos observar en este cuadro, los resultados son los siguientes. Ningún cuadro se va a parecer a otro, por eso se dice que hay una probabilidad de un 25%. El primer cuadro, si ustedes observan detenidamente, tiene H mayúscula para los dos. Eso significa que es una mujer y que además va a ser una mujer sana. El cuadro que está a la derecha es doble X y es una H mayúscula con una H minúscula. ¿Esto qué nos indica? Que también es una mujer, pero que va a aportar la enfermedad, o sea que no va a manifestarla, pero puede transmitirla. Y el otro cuadro de la izquierda vamos a observar que tiene XY. Recuerden que el XY es para el hombre. En este caso la XH mayúscula indica que el hombre va a ser sano, o sea que no va a tener la enfermedad de la hemofilia, mientras que el otro cuadrito lo que nos indica es que el hombre va a ser enfermo de la hemofilia. Ahora vamos a presentarles otro ejemplo con la enfermedad de daltonismo. Recuerden que la diferencia es que en la hemofilia se utiliza la letra H, mientras que en el daltonismo se utiliza la letra D. El razonamiento es el mismo. Dice el ejemplo 2, un varón daltónico se casa con una mujer sana. ¿Cuáles son las probabilidades para la primera generación? La mujer es sana, entonces vamos a escribir XD mayúscula, y para el hombre daltónico XD minúscula con Y. Hacemos el cruce. Recuerden que al igual que en herencia mendeliana, la letra mayúscula se va a escribir de primero sobre la letra minúscula. En este caso,
podemos observar que el cuadro tiene XX y el de la derecha también va a tener XX. Entonces eso significa que hay un 25% de probabilidad de que sean mujeres en el de la derecha, un 25% de que sean mujeres en el de la par, y abajo también un 25% de que sean hombres. Como los datos nos arrojan los resultados de que sean iguales un cuadro con otro, se suman cada cuadrito. Recuerden que vale 25, entonces el resultado de este ejercicio sería el siguiente: 50% para que las mujeres sean portadoras de la hemofilia. Recuerden que cuando hay una letra mayúscula con una letra minúscula, significa que la mujer sea portadora, y el 50% del resultado va a ser un hombre que sea sano, o sea que no va a tener la enfermedad. Vean que el hombre en este caso era daltónico, sin embargo la probabilidad de que los hijos sean sanos es de un 50%. Para finalizar, vamos a hablar de otro tema que utiliza problemas para representar cómo se transmite ciertas características de una generación a otra. En este caso, el tema es los grupos sanguíneos. Recuerden que en el ser humano hay 4 grupos sanguíneos que se representan con letras A, B, AB y la letra O. Lo importante para ustedes en cuanto al ejercicio del examen, el ejercicio práctico, es saber el genotipo. El genotipo se va a representar con una letra I. Si la sangre es A, podemos tener dos opciones: sangre A mayúscula con una letra minúscula. De igual manera en el caso de la sangre B. En la sangre AB solamente hay una opción, que es la sangre IA mayúscula con la sangre IB minúscula. Y en la sangre O no vamos a tener más que letras minúsculas. Es importante también que ustedes relacionen a qué tipo de sangre se le puede recibir y a qué tipo de sangre se le puede donar. Vamos con el ejercicio para explicar cómo se realiza un cruce de combinaciones genotípicas en cuanto al tipo de sangre. Observen que el ejemplo habla de que el hombre tiene sangre tipo O y la mujer tiene sangre AB, y habla de cuáles son las probabilidades, las probables combinaciones genotípicas. Recuerden que si es una sangre O, solamente se va a representar con doble I minúscula, mientras que si es una sangre AB, solamente se puede representar como IA mayúscula y B. Iniciamos de nuevo con el cuadro y recuerden que al igual que en los ejercicios anteriores, la letra mayúscula se va a poner de primero sobre la letra minúscula. Empezamos a multiplicar, a utilizar las letras, y el resultado nos da que hay un 50% de probabilidad de que tengamos sangre A, y hay un 50% de probabilidades de que la sangre sea B. En este caso también se puede emplear el concepto heterocigoto para el tipo de sangre. Vamos ahora a abrir un espacio para las dudas y comentarios. Bien, de esta forma llegamos al final de la videoconferencia. No hay consultas. Sin embargo, bueno, agradecemos la participación de los expositores. Realmente 2 materias muy diferentes entre sí. Sin embargo, ambas involucran manejo del tiempo de estudio, planificación, comprensión, dominio y reconocimiento de palabras clave. Yo creo que eso es lo que podemos rescatar de cada una de ellas. Es importante que la videoconferencia quede grabada, así que terminando pueden verla. Debajo hay un link correspondiente al cual pueden ingresar. De igual manera, mañana va a estar colgado en el Face de Miconet el link por el cual pueden ver la presentación.
No quiero terminar sin antes reconocer y que tomen en cuenta la importancia del material de apoyo que les ofrece CONET, ¿verdad? No solamente la antología, como lo comentaba Argeri anteriormente, también contamos con lo que son los blogs, los videotutoriales, las videoconferencias, material audiovisual que se está pues tratando de elaborar con los demás compañeros que forman la parte académica. El apoyo telefónico creo que también es un recurso que todos pueden hacer uso. Los coordinadores están anuentes a responder sus dudas. Por correo electrónico también es un medio, ¿verdad?, por el cual cada uno de ellos pues se comunica con ustedes. Es importante que tomen en cuenta esta parte. Así que bueno, esperamos que la videoconferencia sea de su agrado, que de verdad tomen en cuenta las recomendaciones y los tips que cada uno de ellos pues nos acaba de ofrecer, y la mayor de las suertes a los estudiantes que van para bachillerato ahora en noviembre, ¿verdad? Y los estudiantes pues que están en sus clases regulares, que aprovechen este espacio que se les ofrece, y bueno, a seguir adelante y muchas gracias.